Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Solamente para complementar lo que ayer yo decía en torno a mi postura sobre el debate que se ha producido en torno a la migración de hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas, que a mí me parece, por cierto, es un tema que hay que abordar, es un tema que, por cierto, hay que buscar las mejores condiciones y la mejor manera de hacerlo para administrar la presencia de quienes llegaron de una u otra manera y de quienes en este momento están intentando pasar la frontera. Yo he expresado mi claro punto de vista de que no estoy de acuerdo con la postura del gobierno y creo que esto debe haberse discutido hace ya un buen tiempo de manera mucho más inteligente, porque cuanto más se demore la política en resolver los problemas o cuanto más se demoren las autoridades en hacerse cargo de algo que sin duda tiene que mirarse con particular atención desde una perspectiva claramente humanitaria, pero una perspectiva también que pueda esto significar una buena acogida y un lugar que le permita a los que lleguen tener un mínimo condiciones, y que esto sin duda vaya de la mano de otras políticas que hay que desarrollar para también beneficiar y proteger a quienes viven en nuestro país y también tienen problemas antes de que llegaran los venezolanos y las venezolanas. Pero como esto se ha demorado, esto ha terminado pasándose por agua tibia, o no se han percatado de que este problema podría terminar siendo mayor, no se ha hecho nada de manera importante, y por eso es que cuando ya se ha abordado el tema se ha hecho cargado de una serie de adjetivos, una serie de descalificaciones que apuntan por un lado a una vergonzosa demagogia que no deberíamos permitir en el debate político, y por otro lado, por supuesto, a una posición que, sin haberse o hacerse cargo de la complejidad del problema, lanza una serie de alternativas que la verdad no son viables también, y que en buena medida generan más bien confrontación y pueden terminar generando xenofobia, y eso es lo que hay que, por cierto, tratar de evitar. El Congreso tiene que repensar las medidas que ha hecho, verlo desde una mirada un poco más comprensiva y buscar el resolver el problema de otra manera. Y yo me reafirmo en la idea de que esta situación no tiene que ser parte de o de la manera como se está utilizando del posicionamiento de uno u otro candidato, porque eso desnaturaliza, inclusive si quienes quieren resolver este problema y teniendo la buena voluntad apuntan a una solución de esta situación que efectivamente tiene una serie de expresiones. Hay que hacerlo de una manera mucho más inteligente, mucho más solidaria, en el entendido de que cuando muchos peruanos y peruanas se fueron, otros países acogieron a nuestros hermanos y hermanas cuando aquí la situación estaba de manera similar o algo parecido a lo que sucede en Venezuela, que realmente es un drama, y eso hay que conocerlo, y hay que conocerlo en detalle. Y no es que la gente que se quede en Venezuela es porque está contenta con el régimen abusivo y autoritario de Maduro, sino que no tienen la capacidad mínima de poder salir, y los que salen hacen un esfuerzo tremendo para luego tratar de devolverle a su familia algo para que mejore las condiciones en su día a día, que son muy muy terribles. Yo he tenido la posibilidad de estar en Venezuela en los últimos años y eso ha ido de mal en peor. Créanme que la situación es insostenible. Pero en relación a otro asunto que, por cierto, aquí en el programa y mucha gente nos ha preguntado, porque este es una radio que ustedes saben, en otros horarios y una postura distinta a la mía. De hecho, Ricardo Belmont tiene su programa, y con razón, aquí en el programa, aquí en esta radio, pero nosotros no solo discrepamos abiertamente con ese punto de vista, sino que tenemos aquí una presencia en base a un contrato que hemos firmado con la empresa que maneja esta emisora. Y hace bien la radio, y eso fue no solo un acuerdo, sino un pedido de nosotros concreto, de que antes de que empiece este espacio ponen, digamos, una cuña que da cuenta de que esta radio en la que estamos no se solidariza con lo que hablamos en este programa. Yo quisiera, por favor, pedirle aquí a mis colegas que nos puedan poner ese anuncio que la radio pone antes de nuestro programa, para que puedan entender la explicación breve que quiero darles al respecto. Por favor, podemos poner lo que la radio pone, y con razón, antes de que inicie este programa que comienza a las 7 y acaba a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar. Este es un espacio contratado. RBC
no se solidariza necesariamente con el contenido y las opiniones vertidas en este programa. Bueno, muy bien, eso es lo que pone la radio, a mí me parece bien, yo lo pedí, la radio le pareció bien y se pone porque efectivamente nosotros decimos muchas cosas, denunciamos varias cosas, confrontamos con varios sectores a veces o tenemos puntos de vista que pueden no ser del agrado de otras personas que trabajan en esta emisora y está bien que pongan ese aviso de que lo que decimos de 7 a 10 de la mañana es algo de lo cual nosotros nos hacemos cargo y de algo en lo que yo personalmente me hago cargo de todo aquello que aquí, porque no solo soy director y conductor de este programa, sino soy director general del Instituto de Defensa Legal del IDL que produce, saben ustedes, este programa. Por lo tanto, aquí hay una clara muestra de la independencia que nosotros tenemos en este espacio. Y así como la radio pone ese aviso y dice que no se solidariza necesariamente con lo que hablamos acá, nosotros por supuesto que tampoco nos solidarizamos con todo aquello que pueda vertirse en otros horarios en la radio. Eso sí quiero que quede clarísimo, porque es bien importante. Nosotros llegamos a esta radio porque convenimos en que este era un espacio de libertad, este era un espacio democrático, este era un espacio donde nosotros hacíamos los contenidos y nadie se metía en nuestro punto de vista. Y para ser, digamos, fieles con la realidad, quiero decir que eso ha sucedido, es decir, que no hemos tenido ningún problema. Yo espero que no lo tengamos, porque de eso se trata. Eso mide la capacidad democrática, la tolerancia y el interés de que voces distintas a lo que puedan estar diciendo otros colegas, otras personas aquí en esta emisora, podamos mantener y la vamos a mantener en este espacio, porque hay preguntas y cosas que hace la gente en relación a lo que hacemos aquí. Y yo quería volverles a mencionar esto que al inicio, cuando llegamos aquí, claramente yo les dije de qué se trataba y en qué condiciones llegamos. Eso es bien importante que ustedes lo sepan para saber de dónde viene nuestro punto de vista y por qué tenemos la libertad de decir todas las cosas que nosotros decimos aquí en la mañana. Pues bueno, dicho eso, paso a otro tema que me parece es lo fundamental y que se ha producido el día de ayer en el debate político, en la escena política, y tiene que ver con un video, porque Keiko Fujimori no da entrevistas. Ojalá pudiera un periodista o nosotros en algún momento conversar con ella y preguntarle una serie de cosas que serían útiles, pueda responder. Pues ella graba un video, después claramente de haberlo ensayado en varias oportunidades, y hizo una serie de afirmaciones que es bueno comentar una por una, porque claramente está no solo en contra de lo que ella llama medidas populistas del gobierno, sino claramente todavía siendo víctima de esa manera inmadura de ver la política y de creer que su número en el Congreso la convertía a ella automáticamente en presidenta y que desde ahí podía hacer lo que se le venía en gana. De pronto eso es lo que pasó de una manera muy firme con la actitud vergonzosa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que no solo no defendió el mandato que se le dio en el último proceso electoral, sino que claramente se subordinó al capricho de esta señora, pensando tal vez que ellos iban a cambiar de actitud y que le iban a dejar a gobernar. Y luego su involucramiento o su relacionamiento con actos que claramente son ilegales terminó gatillando su propia renuncia, como todos ustedes saben, a propósito del pedido de algunas agrupaciones políticas en el Congreso que apuntaron en esa dirección y que finalmente buscaron su salida. Y me parece bien que él haya terminado renunciando. Pero entonces, cuando Vizcarra entró, ellos estaban muy contentos porque lo que tenían era la sensación de que podían controlarlo, y eso sucedió. O sea, no es que no sucedió, sucedió toda la primera parte de su gobierno, y los fujimoristas marcaban su agenda, la hacían a su manera, la desarrollaban como ellos querían, pero de un momento a otro el presidente se quedó totalmente solo en la orfandad y dijo: ¿qué cosa hago? Y vio que la gente estaba indignada, se subió a esa ola, cambió de actitud, y con una actitud que no digo ha sido beligerante, que tampoco ha planteado todos los temas que hay que en este momento procurar cambiar en su base o en su esencia, pero lo que hizo fue suficiente para descolocar ese fujimorismo que hoy está desesperado porque no sabe qué cosa seria hacia dónde caminar. Planteó el presidente de la República las cosas de tal manera donde desairar lo que él está tratando de hacer significa ir contra lo que mayoritariamente la gente quiere, que son cambios sustantivos en la política, en la justicia, que son los dos escenarios donde en los últimos tiempos se han visto las escenas más escandalosas de esta relación
ahora inevitable entre la mala política y la mala justicia. Y Keiko Fujimori, que ha demorado un poquito, ayer ya no pudo, digamos, se sacó el corsé, ya no pudo seguir con el interés de guardarse la opinión, pese a que su opinión había sido llevada ya por sus parlamentarios al Congreso y que se había convertido en una actitud beligerante contra el propio presidente de la República y una actitud de, por supuesto, parsimonia frente a aquello que el Ejecutivo está exigiendo se haga a una velocidad distinta. Ayer salió Keiko Fujimori, dijo una serie de cosas que queremos comentar, pero diría yo, si tengo que resumir en 2 o 3 palabras, diría: Keiko no quiere los cambios, está en contra de la gente. Yo creo que eso resume bastante bien. Pero hemos seleccionado algunas frases de Keiko Fujimori porque sería bueno hacer, y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, una traducción real a lo que quiere decir. Porque en este tipo de políticos lo que hay que hacer es no solo escuchar y seguir lo que dicen, sino tratar de entender lo que entre líneas están mandando como mensajes al propio presidente de la República, que ayer ya contestó a lo que le dijo Keiko Fujimori y dijo: el referéndum va de todas maneras. Es decir, Keiko se pone en contra del referéndum y el presidente dice: esto va porque la gente así lo está pidiendo. ¿En qué puede terminar eso? Yo creo en la evidencia de que el fujimorismo no quiere que esto avance, y una reacción indignada de la gente que puede insistir más bien en lo contrario, y ahí puede el fujimorismo terminar, digo en términos estrictamente políticos, diluido o fulminado. Vamos a escuchar a Keiko Fujimori. Ayer ya no salió con la banderita de K, ¿no es cierto? O sea, aquí le vamos a creer a Keiko Fujimori en sus dichos si no ha reconocido ni siquiera que es la señora K, y sale con su K al costado y con su bandera peruana al otro en ese video anterior, pero ahora ya sale, digamos, mostrando una artesanía, ¿no? Pero vamos a escuchar sus afirmaciones y vamos a comentarlas, por supuesto, esta mañana. Son las 7:16 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y escuchamos a Keiko Fujimori. Pero sorpresivamente, el 28 de julio, el presidente Vizcarra, al parecer aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas, lanzó un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista, centrada en que lo fundamental para resolver los problemas de nuestro país era, primero, impedir la reelección de los congresistas. Esto quiere decir que para el presidente la delincuencia, la mala atención en los servicios de salud, la pobreza, el friaje en Puno no son urgentes. Lo importante para el presidente Vizcarra es una medida que se implementará todavía en el 2021. Bueno, traducción. A ver, Keiko Fujimori, ¿qué quiere decir con eso? Dice que el mensaje del presidente es populista, aconsejado por algún asesor extranjero, y que además no solo es inmediatista, sino que no resuelve un problema. Y dice que el presidente acaso no sabe que los problemas principales son la delincuencia, el friaje. Claro, pero al discutir la política y al discutir si es que estos políticos que están en el Congreso representan o no bien a la sociedad, y si es que están haciendo algo para resolver esos problemas que dice a ella le preocupan, está luchando contra la delincuencia, porque díganme ustedes si no hay más de uno en esa condición en el Congreso, aupado y respaldado por bancadas, entre otras la de Fuerza Popular, para que no sean sancionados como se debe. ¿Cuánta gente que está ahí no debería nunca haber llegado? Pero ¿qué cosa es lo que en esta parte dice Keiko Fujimori? No te metas con mis congresistas, porque al meterte con mis congresistas vas a tener una respuesta beligerante, bravucona, y probablemente te vamos a buscar arrinconar. Pero también expresa con eso una tremenda debilidad, que creo yo da cuenta de lo siguiente, que ella sabe, si es que hubiera nuevas elecciones dentro de poco, o probablemente también el 2021, si se mantienen los plazos constitucionales y no hay, digamos, alguna medida dentro del ámbito de la propia Constitución que el presidente pueda tomar en el camino, si es que el Congreso no lo ayuda, es decir, como el voto de confianza y el cierre del Congreso, el fujimorismo, y lo sabe Keiko Fujimori, no repite plato, no vuelven a sacar la cantidad de congresistas que han tenido, de ninguna manera. Así Keiko Fujimori de aquí en adelante se convierta en Sarita Colonia, no es posible que eso ya se pueda revertir. Entonces lo que quiere es evitar
que esa sea la discusión y que finalmente la consecuencia de eso es que ella se quede con una bancada muy chica, que será solo parte de un entorno muy pequeño que podrá sobrevivir aupado seguramente a una dirigencia que ha estado en los últimos tiempos pensando no en la política y en su vigencia hacia el 2021, sino claramente en saldar sus cuentas hoy, porque los apremios son muy serios y tienen que ver con la corrupción que cada vez es más visible, parece haber marcado la pauta en las dos últimas campañas electorales. Es decir, Keiko Fujimori está preocupada porque se le diluye su representación. Vamos a seguir escuchando a Keiko Fujimori. Según el señor Vizcarra, el otro problema urgente por resolver es que el Congreso esté conformado por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Para el señor presidente, por ejemplo, la esperada reconstrucción del norte, que lleva varios años postergada, no es tan relevante como tener dos cámaras en el Congreso en el 2021. Así prioriza el jefe de Estado. Todo esto al margen de las consideraciones legales, de procedencia, de conveniencia, que ya vienen siendo ampliamente criticadas por la academia y por distinguidos constitucionalistas. ¿Qué distinguido constitucionalistas y por la academia hay en el fujimorismo? Díganme ustedes, ¿qué académico importante hay en el fujimorismo? ¿Becerril? ¿Ese es el académico? ¿Yesenia Ponce es la académica? ¿Quién es? ¿Miki Torres es el académico, el que está planteando desde una mirada constitucional este debate? ¿Quiénes son los que ella sugiere debemos escuchar para que los procedimientos y las cosas se hagan debidamente? Y lo otro que dice Keiko Fujimori, y aquí es Alberto de todas maneras, porque ella ha recibido esa herencia, y es lo que es en términos de significancia política, porque la herencia de su papá hasta ahora le alcanza para tener y sobrevivir en esa escena. No tiene, digamos, alguna otra virtud. Quítenle ustedes a Keiko el apellido y díganme hasta dónde hubiera podido llegar en la política. Yo creo que ni siquiera a un cuarto de la tabla que ha podido ascender hasta ahora. Pero qué cosa es lo que dice, y ahí sí es Alberto. Denosta critica la posibilidad del retorno a la bicameralidad, que fue la prédica de Alberto Fujimori, con la lógica de decir que la política tradicional no servía para absolutamente nada e instalar una suerte de nueva política independiente que estaba marcada por una característica que, por cierto, homogenizaba el pensamiento de quienes seguían a Fujimori: la subordinación y simplemente el guiño y el mensaje en esa época en el Viper, hoy día en el WhatsApp, para votar en la dirección en ese momento que le decía Vladimiro Montesinos en clara alianza con Alberto Fujimori. Entonces Keiko Fujimori dice, ¿qué tan importante puede ser eso? Si lo importante es, y ella sí está haciendo demagogia con eso, la reconstrucción. Lo que pasa es que siempre la discusión sobre algunos temas que, por cierto, no han sido atendidos debidamente, y comparados con asuntos que son más institucionales, que tienen largo aliento, tiende a uno pensar que lo uno es más importante que lo otro, y ella está utilizando eso para tratar de desacreditar algo que el presidente, me parece, y con razón, quiere que se haga, porque podría haber una mejor representación, al margen efectivamente de que hay que discutir los modos y las formas, pero finalmente hay que hacerlo, me parece. Keiko Fujimori, hecha Alberto, dice y predica de la misma manera, con el cuestionamiento a aquella buena fórmula que me parece podría generar un debate, ojalá un poquito más interesado en el país y algo más cultivado, de reformas y cambios que con esta Cámara o con este tipo de sistemas que hemos tenido en los últimos años claramente no ha funcionado. Sigamos escuchando a Keiko Fujimori. Recuerde que lo suyo es hacer cambios, construir, recorrer, escuchar, decidir, avanzar. No podemos seguir con ministros escondidos, paralizados o peor aún, implementando programas que intoxican a los niños con alimentos en mal estado. El país requiere generar consensos y articular esfuerzos para que la reforma del CNM, el Poder Judicial y el Ministerio Público se hagan a la brevedad posible. El país requiere que la lucha contra la corrupción sea un compromiso real y no solo verbal. ¿Cuál lucha contra la corrupción? ¿La que impulsa ella?
la que impulsa ella de la mano de Joaquín Ramírez, que está investigado por lavado de activos, la lucha que impulsa ella a través de Becerril con sus contactos y reuniones en el Consejo Nacional de la Magistratura, que dice ahora tiene que cambiar, la lucha contra la corrupción que impulsan sus congresistas que están vinculados probablemente al narcotráfico, la lucha contra la corrupción que ella promueve manteniendo a un fiscal de la nación como el señor Chávarri, porque dice que él representa en sí mismo esta lucha. Esa es la lucha contra la corrupción que Keiko nos propone sacar adelante, en contra de la que hoy se está haciendo. La lucha contra la corrupción que dice dale 500 más a Keiko. O sea, es decir, esa es la lucha contra la corrupción que ella exige se haga. ¿Usted cree que Keiko Fujimori tiene la convicción por luchar contra la corrupción? Hoy los fujimoristas están desesperados, Keiko Fujimori, por cierto, a la cabeza de ello, porque Inostroza Pariachi se le fue y dentro de poco probablemente se les va Chávarri. Y eso es lo que les preocupa y por eso están desesperados y por eso no quiere que las cosas cambien al ritmo de lo que la indignación de la gente está sugiriendo. Eso es lo que está pasando. Así que no me venga a decir que ella lucha contra la corrupción. Eso termina siendo ya una broma. Además dice que el presidente tiene que cambiar, tiene que recorrer, tiene que avanzar, tiene que articular, tiene que hacer. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué cosa nos proponía Keiko Fujimori cuando estaba en él candidateando? ¿O qué cosa pasó en la época de su padre cuando ella fue primera dama? ¿Cuáles eran los verbos que ellos conjugaban? Robar, matar, perseguir, lavar, etcétera. O sea, ahora quiere ella plantearnos cosas que dice ella no pueden convivir. Es decir, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, que quiere ser un país distinguido en el marco de la OECD, y que atienda la coyuntura, atienda los temas que ella llama urgentes, importantes, y desatienda lo institucional de cara a fortalecer eso que es importante para que los ciudadanos seamos o tengamos una vida más o menos predecible, que es fortalecer las instituciones y hacer reformas? Es decir, anteponer o confrontar, hacer un versus entre las reformas y lo inmediato, es una manera demagógica de decir el presidente se está metiendo a cosas que van a demorar y más bien hay que dedicarnos a lo corto. Con esa lógica, Fujimori se quiso quedar ilegalmente 3 periodos en el gobierno, porque de manera populista, claro, robando como robaron en esa época y haciendo parte de ese grupo de los que casi tomaron por asalto el poder, algunos de los que hoy están cerca de Keiko Fujimori, pues era muy fácil resolver la coyuntura y hacerse de un alto índice de aprobación. Pero qué cosa es lo que al corto plazo nos dejaron como país: una desgracia, no solo en materia económica, sino en el ámbito de la ética y la moral, por supuesto, en la lona. Y eso es lo que la gente en 2 oportunidades ha impedido con no elegir o al no elegir a Keiko Fujimori. Pero Keiko Fujimori da consejos de lucha anticorrupción. Ella que, oh, qué casualidad, su caso llegó a la sala del señor Inostroza Pariachi y este le dio la razón. Y por esos días, y ahí de los reporteros ha mostrado, más allá de que Keiko ha salido a decir que no es verdad, que hubo la reunión entre Becerril, Keiko e Inostroza Pariachi para hablar no se sabe de qué, pero la consecuencia práctica o el hecho concreto es que ella fue favorecida por una decisión de este señor. Entonces, esa es la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción del señor Becerril, que va a buscar al señor Guido Águila, que hoy está claramente involucrado en estas redes delincuenciales por todo lo que hemos podido escuchar de su boca en estos audios, para que busquen favorecer la presidencia de otro personaje para que tomen el control total del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la lucha contra la corrupción que nos propone. Realmente esto, si no fuera tan grave, sería, digamos, para una sesión de impro, ¿no es cierto?, donde uno puede decir cualquier cosa solo para hacer reír a la gente. Vamos a seguir con otras afirmaciones que ha hecho Keiko Fujimori, la dolida e inmadura ex candidata presidencial que perdió en 2 oportunidades porque la gente no le cree, y con razón, porque con el transcurrir del tiempo y habiendo tenido la posibilidad de que un 73 congresistas hacer cosas importantes para el país, entre otras resolver los problemas que le exige resolver hoy día Vizcarra, pues sale a decir que lo que el presidente está planteando es populismo. Es decir, estar del lado de la gente para Keiko Fujimori es realmente no hacer las cosas bien. Para que vean ustedes la lealtad que ella le tiene a su propia gente. Porque si ella tiene 80% de desaprobación, 80% de desaprobación, y casi llegó en las últimas elecciones a 40% en la primera vuelta,
Eso quiere decir, tirando números simplones, digamos, es verdad que es un poquito más compleja la ecuación, pero que hay por lo menos un 20-25% que antes la apoyaba y ahora cree que ya no es una representante de ese sector. Su propia gente ya no está caminando de la mano de Keiko Fujimori. Vamos a escuchar qué más dijo Keiko Fujimori el día de ayer. Esta nueva crisis es solo un bache. No perdamos la esperanza ni caigamos en fatalismos. Nosotros apostamos por el Perú. Desde Fuerza Popular vamos a seguir librando esta batalla por convicción y sin cálculo político. Repito, sin cálculo político, porque esto se trata del futuro de nuestro país. Voy a aplaudir a Keiko Fujimori, realmente. No hacen nada por cálculo político, todo lo hacen por convicción. Yo estoy de acuerdo con eso. Ellos por convicción buscan la impunidad, ellos por convicción están en contra de los fundamentos del sistema democrático. Ellos por convicción aupan a gente impresentable en la política de nuestro país. Claro que lo hacen por convicción, no lo hacen por desatino, no lo hacen porque se les escapa, lo hacen porque en esencia son así y así piensan. Y no lo hacen, como dice, por cálculo, porque ellos en realidad son coherentes con su nacer, con su existencia, que han tratado de en el camino ir fortaleciendo y son los robustos que son ahora. Lo que demuestra una vez más que ser muy robusto no necesariamente termina siendo muy saludable, en términos democráticos digo, por cierto. Son las 7:31 de la mañana, no tenemos más, ¿no, Carlitos? Una más tenemos. ¿Qué más dijo Keiko Fujimori? A ver, porque yo la aplaudí creo que antes de que acabara su discurso. Vamos a escuchar qué más dijo Keiko Fujimori el día de ayer. ¿Qué hizo el gobierno del PPK desde sus inicios? Buscó quitar legitimidad al Congreso, acusándolo de obstruccionista y golpista, con el objetivo de debilitar a quienes lo iban a investigar. Para ello, se valió de una campaña mediática sin precedentes y muy costosa. Recordemos también que durante el proceso de vacancia del señor Kuczynski, él, en complicidad con parte de su gabinete y otros funcionarios, se dedicaron a la compra de votos de congresistas, tal como se evidenció en los audios y videos difundidos en ese entonces. Si bien algunos de los congresistas involucrados fueron sancionados, extrañamente los ministros mencionados en esos mismos audios hoy siguen como si nada hubiera pasado. Es un tema pendiente para la Administración de Justicia. Ella está muy preocupada de la compra de congresistas. Qué ironía, ja, ja, ja. ¿No es cierto? Donde su hermano participó y esas prácticas las aprendió con su tío Vladimiro Montesinos. Y por cierto, dice, y con razón, porque dice, ¿qué pasa con aquellos ministros que estuvieron vinculados a esto? No hay con ellos una sanción ejemplar y no se ha hecho absolutamente nada y están haciendo lo que, digamos, les viene en gana porque la justicia ni siquiera se hace cargo de ellos. Pues bueno, su fiscal de la nación, el fiscal Chávarri, inmediatamente después de que escuchó a Keiko Fujimori y le dijo que no hay ningún ministro que aparece en los audios que esté investigado, él corriendo bajo la lógica de Chicheñora agarró y hizo lo siguiente: fiscal de la nación entabla denuncia contra Bruno Yufra. Acusación: el Congreso decidirá si procesa al exministro por supuestamente ofrecer favores a cambio de rechazar la vacancia de Kuczynski. Es decir, el señor Chávarri, que está colgando de un hilo en la Fiscalía de la Nación, sigue creyendo que si le hace a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, las pruebas de fidelidad y le hace sentir a ella que manda y ordena en el Ministerio Público, ella se va a apiadar de él y lo va a mantener en el cargo. Caso error, porque el momento que no le sirva, así lo van a sacar y va a terminar saliendo, aunque hoy les puede terminar siendo muy útil a propósito de la persecución que hay a algunos fiscales, y en un ratito voy a hablar de eso, que el propio Chávarri está permitiendo que se haga en el Ministerio Público. Yo no digo que este señor Yufra no tenga responsabilidad, yo creo que así es la nuez, efectivamente se tiene que sancionar, porque es una vergüenza que alguien que sea un ministro trate y haga las cosas de esa manera. Eso no estoy tratando de ocultar, ni menos favorecer con mi comentario a alguien tan cuestionado como este ministro. Que eso que hemos visto ahí, me dicen, es solo una de las cosas que pudo haber hecho cuando estaba en el ministerio, porque hay otras que, por cierto, están todavía camino a la investigación.
pero la manera como Keiko lo dice y Chávarri inmediatamente denuncia, ya no resiste ningún análisis, sino una descripción para darse cuenta las conexiones tan fuertes que hay entre lo uno y lo otro. Son las 7:34 de la mañana. Voy a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Rápido hago nuestro recorrido por las regiones. Luego viene Marco Arana a conversar con nosotros, él es del Frente Amplio, sobre este y otros temas. Así que ya volvemos.